Muy bien, pues ahora sí, vamos a dar comienzo a la sesión. Bienvenidos al webinar de cómo garantizar el éxito en la implantación de tu proyecto RP. Antes de comenzar y de presentar quiénes somos, me gustaría comentar que pues, cualquier duda o consulta que vaya surgiendo a lo largo de la sesión, tenéis una cajita de preguntas y respuestas en la parte inferior del webinar. Por favor, no dudéis en dejárnoslas y las responderemos al final. Pues ahora sí, para quien no nos conozca, me gustaría presentar quién es Alive. En la siguiente diapositiva os presentamos toda la trayectoria de la compañía. Nosotros somos una consultora tecnológica experta en la implantación del software de gestión empresarial y se fundó por 3 socios que trabajaban en la multinacional SAGE, fabricante de la solución SAGE XRT o SAGE X3. En 2016, y a raíz de que la multinacional británica pues, decide enfocar su negocio al canal de partners, en ese momento nace Alive Business Consult. Poco a poco, con su nacimiento en Madrid, pues va dando el salto a otras provincias con nuevos clientes. Tanto es así que en el País Vasco pues termina forjando una alianza estratégica con Ticonor, que es un partner de referencia de SAGE en el País Vasco. Y en 2019, pues los dos equipos de Madrid y Bilbao acaban unificándose en uno solo bajo el paraguas de Alive Business Consulting. Y con el paso del tiempo y del mismo modo que nuestros clientes han ido creciendo, pues nosotros también hemos crecido. Y con ello hemos dado el salto a la internacionalización, incorporando consultores senior con experiencia de SAGE X3 de Portugal. Es por ello que a principios de 2023 formamos una alianza con AddValue, que también era un partner de SAGE X3 en Lisboa, y por ello, pues Alive ahora mismo tiene presencia tanto en Madrid como en Bilbao y Lisboa. Esto nos permite abordar proyectos de mayor calaje, proyectos no solo nacionales, sino también internacionales, como veníamos haciendo ya recientemente. Y esto pues me da paso también a explicar un poco en la siguiente diapositiva, entrando ya también un poco más en materia, pues presentar un poco el día a día de Alive, a qué nos dedicamos. En primer lugar, pues nosotros somos una consultora tecnológica que ayuda a nuestros clientes a gestionarse mejor a través de la tecnología. Y para ello nosotros aportamos servicios de valor añadido en la parte de la consultoría de sistemas de gestión empresarial e ingeniería de procesos. Lo que queremos conseguir es que nuestros clientes consigan la eficiencia en sus procesos gracias a la tecnología. Tecnología que implementamos siguiendo nuestra metodología propia, que la hemos definido en base pues, a nuestra experiencia con más de 100 proyectos nacionales e internacionales. Y, y la verdad que podía explicar mucho más, pero aquí me voy a detener porque precisamente esto es de lo que trata el webinar. O sea, de cómo garantizar la implantación de un proyecto RP con éxito. Y por ello ya paso directamente a presentar a Javier Riaza, CEO y socio fundador de Alive Business Consulting, que él es quien os va a dar las claves en base, por supuesto, a nuestra experiencia, a los desarrollos con nuestros clientes, de cuáles son los factores que determinan ese éxito en los proyectos RP que esperamos que podáis aplicar en el día a día en vuestra empresa y os sea de utilidad. Javier, cuando quieras ya. Muchas gracias por la presentación, Elena, tanto de Alive como de mi persona y nada, te lo agradezco. Pues lo primero que quería era daros la bienvenida a todos y agradeceros este pequeño tiempo. Intentaré ser breve e intentaré ser conciso. Las cosas, si son breves, son 2 veces buenas. Entonces sí que nos gustaría compartir con vosotros toda nuestra experiencia en todos estos años en haciendo implantaciones de todo tipo de clientes, implantaciones en todos los sectores, implantaciones en muchos países diferentes y de diferentes tamaños de empresa. Entonces, antes de compartir con vosotros cómo nosotros hacemos las cosas y cuáles son los factores que consideramos claves para poder realizar una implantación de un ERP, me gustaría reflexionar con vosotros por qué tenemos que implantar un ERP. Muchas veces las empresas quieren implantar un ERP porque creen que es la solución a todos sus problemas. Y la solución a todos sus problemas no solo es implantar un ERP, sino que hay que tener las cosas claras. Entonces nosotros aquí
vamos a compartir con vosotros desde nuestra óptica lo que para los factores claves que para nosotros son que una empresa tiene que tener para implantar un ERP. Hay dos puntos de vista. Un primer punto de vista, una empresa que sus sistemas no son muy avanzados y al final lo que tiene es una desconfianza en los datos. Estos datos se los proporcionan pues, distintos sistemas, probablemente hechos a medida, distintas hojas Excel, la información está diseminada, luego a la hora de juntar la información es un lío, es un follón. Al final lo que provoca a los gestores de las empresas es desconfianza en los datos. Esta desconfianza en los datos lo que les provoca a las empresas es imposibilidad de tomar decisiones rápidas. Necesitan semanas de trabajo para obtener esos datos y consolidar esos datos. Y muchas veces llegamos tarde a ese negocio, llegamos tarde a dar un buen servicio a nuestros clientes debido a que no podemos tomar decisiones rápidas, debido a que desconfiamos de estos datos. Y esto nos provoca grandes inversiones de tiempo y de esfuerzo en la elaboración de estos informes e indicadores de negocio. Muchas veces visitamos a clientes pues para hablar con ellos, para ver qué necesidades tienen y muchas veces no nos pueden recibir durante semanas porque te dicen que tienen comité o consejo. ¿Cómo que tienes consejo? Y es que tienen que estar preparando durante 1 o 2 semanas la información para presentar al consejo, para que el consejo o el comité de dirección pueda tomar decisiones. Y vemos que es grandes inversiones de tiempo y esfuerzo y al final eso es dinero y poca eficiencia. Y una empresa no puede crecer y no puede estar perpetua en el mercado si tiene que dedicar tanto dinero y tantos esfuerzos a estas labores administrativas. No puede ser que estas empresas tengan un protagonismo excesivo de la tarea administrativa frente a las tareas que realmente generan valor para el negocio. Luego también este tipo de empresas se encuentran que tienen funcionamientos aislados de los distintos departamentos, de las distintas secciones de la empresa. La información no es trazable, no fluye de una manera transversal entre los departamentos. Cada uno hace la guerra por su cuenta y así es muy difícil poder gestionar de una manera eficiente una empresa. Y luego, al final, lo que provoca, como resumen, es una sensación de descontrol y falta de conocimiento. En Alive lo llamamos como una muralla invisible que genera esta sensación y al final paraliza las grandes decisiones. Bien, esta es una óptica de un tipo de empresa que tiene estas casuísticas y que tiene sistemas antiguos o directamente utiliza la ofimática para poder gestionar la empresa. Este tipo de empresas necesitan implantar un ERP. Luego hay otro tipo de empresas. Hay otro tipo de empresas que ya tienen un sistema de gestión que tecnológicamente está avanzado, pero necesitan renovar su ERP. Ya llevan más de 10 años trabajando con su actual sistema de gestión y tenemos que tener en cuenta que el negocio está vivo. Con estos cambios que ahora mismo hay en las tecnologías, en el mundo en general, pues cambia la relación con nuestros clientes, cambia la relación con nuestros proveedores, incluso con los empleados de las compañías. Al cambiar esta relación, tenemos que adaptar nuestros sistemas a las nuevas necesidades de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de nuestros empleados, de los transportistas, etc. Nos tenemos que adaptar al medio. Y seguramente tengamos un ERP que en su momento lo configuramos a las necesidades que teníamos en ese momento puntual del tiempo, pues, y el ERP nos daba un buen servicio, pero a lo largo de los años ha evolucionado el negocio, ha evolucionado la relación que tenemos con nuestros clientes y proveedores y tenemos que adaptar ese ERP a las nuevas necesidades. Y muchas veces esos ERP se han quedado anticuados, funcionalmente no son capaces de adaptarse a las nuevas necesidades y tecnológicamente se han quedado obsoletos. Y esta es una de las razones por las que tenemos que implantar un nuevo ERP. Otra razón es porque abrimos nuevas líneas de negocio que probablemente provoquen que tengamos que adaptar estos procesos de negocio y nuestro antiguo sistema no esté preparado para ello. Tenemos que empezar a operar en nuevos países. Pues, por ejemplo, ya simplemente con este dato, pues ya tenemos que tener un programa que sea multilegislación y que pueda cubrir con una única plataforma, poder gestionar el negocio en diferentes áreas fiscales o en diferentes países. Tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías, buscando aún, si cabe, ser más eficientes. Y luego hay un tema de compliance, no solamente en España, sino a nivel mundial. Cada vez los gobiernos hacen cumplir a las empresas temas normativos cada vez más exigentes, intentando que no haya economía sumergida, y esto provoca
que nuestros sistemas de gestión o nuestros ERPs tengan que estar adaptados a las normativas nacionales de cada uno de los distintos países. Por ejemplo, en España con el tema del SI, con el tema de Ticket Buy, en Euskadi, etc. Pues nos tenemos que ir adaptando a las distintas necesidades de los países. Desde esta óptica, este tipo de empresas que tienen estas necesidades o estas casuísticas también necesitarían implantar un ERP. Es cierto que ya tienen un ERP y es un ERP seguramente potente, que fue configurado en un momento determinado y le daba un buen resultado a la empresa, pero ha ido evolucionando el negocio, ha ido evolucionando las normativas, han ido evolucionando las tecnologías y esto provoca que tengamos que ir adaptándonos al medio y tengamos que implantar un ERP que se haya ido adaptando a todas estas circunstancias. Muy bien, una vez que vemos o tenemos claro por qué tenemos que implantar un ERP, vamos a ver qué beneficios me gustaría compartir con vosotros toda la experiencia que tenemos todos estos años en Alive y antes cuando pertenecíamos a la multinacional SAGE, en los cientos y cientos de implantaciones que hemos hecho de ERP, qué beneficios hemos observado que tienen las empresas cuando implantan un sistema de gestión o un ERP. En primer lugar, lo primero que vamos a provocar es la optimización. Optimización de los procesos de negocio. Vamos a ser más eficientes. ¿Por qué? Porque vamos a automatizar muchas tareas repetitivas, muchas tareas administrativas, vamos a automatizar muchas tareas que no tienen valor y ello va a provocar que nos podamos centrar en las tareas que realmente generan valor para el negocio. Al final, lo que va a provocar la implantación de un ERP es un control del negocio, que la dirección de la empresa pueda controlar el negocio. Es fundamental. Vamos a poder integrar toda la información del negocio en una única plataforma, de tal manera que la información fluya de una forma transversal por los distintos departamentos o secciones de la empresa. Y esta información va a ser totalmente trazable, vamos a obtener trazabilidad, no solamente porque la información fluya de manera transversal, sino que también si nos tenemos que conectar con herramientas de terceros, vamos a tener una trazabilidad del dato. Al final, lo que nos va a provocar el tener un ERP y bien implantado, porque no solo se trata de tener un ERP, es que sea la plataforma con la cual me va a dar el impulso a poder crecer a poder crecer mi negocio, a poder crecer sin límites. Los límites simplemente los vamos a poner nosotros y la tecnología va a estar al servicio de este crecimiento. Así simplemente y de una manera rápida y sin ánimo de querer, pues bueno, de querer enrollarme mucho, pues quiero compartir con vosotros pues, algunos beneficios. Por ejemplo, lo que hemos visto en nuestros clientes es que simplifican y automatizan sus procesos de negocio, obteniendo mayor información y control sobre estos procesos. Van a reducir los tiempos y los costes de los procesos del trabajo del día a día. Al final, lo que se trata es que la gente deje de hacer, los empleados dejen de hacer tareas administrativas de poco valor y se centren en lo que realmente da un valor añadido a la empresa. La agilidad en la operativa diaria. Daros cuenta que si los datos no se meten en el ERP, luego no se pueden analizar, con lo cual nosotros también le tenemos que dar al usuario agilidad en la introducción de estos datos, que es reducir estos costes, etcétera. Por parte luego de las personas que tienen que tomar decisión dentro de la compañía, les tenemos que dar un acceso a la información fiable y de forma automática para la toma de decisiones. Y también tienen que disponer en tiempo real de esa información, porque la información, las decisiones no solo tienen que ser buenas y confiar en los datos, sino que estas decisiones tienen que estar tomadas a tiempo. Luego las empresas, también uno de los beneficios que tienen es pues, que tienen un análisis de los costes detallados, tanto de los productos que venden como de sus servicios, tienen un seguimiento y control exhaustivo de los gastos de la empresa, una visión independiente de cada una de las unidades de negocio de la compañía y consolidada de todo el negocio, la posibilidad de poder definir indicadores o KPIs, indicadores del negocio y de una manera gráfica y fácil de poder consultar. Y luego lo más importante, tener toda la información del negocio integrada en una única plataforma. Estos son los principales beneficios que nosotros a lo largo de los años hemos visto que las empresas tienen al implantar un ERP de una manera eficiente. Bien, ¿cuáles son los factores claves para abordar un proyecto de implantación de ERP desde nuestro criterio y basado en nuestra experiencia? Bien, lo primero de todo, el gran error
que cometen muchísimas empresas es que piensan que con implantar un ERP se les soluciona todo. Y no es así. Antes de implantar un ERP hay que elegir cuál es el ERP más adecuado para tus necesidades. Y lo primero que una compañía tiene que hacer es un análisis en profundidad de las necesidades que tienen en ese momento. ¿A dónde quieren ir? No solo las necesidades que tienes hoy, sino las necesidades que vas a tener mañana, según tu business plan o hacia dónde quieras llevar a tu compañía. Y tienes que saber qué es lo que quieres implantar. En función de lo que quieras implantar, tendrás que elegir el mejor software. No es lo mismo un software que esté enfocado para empresas que facturen 1 millón de euros a uno que facture 50. No es lo mismo si tú estás en un sector muy determinado, con una casuística muy compleja, que sí, pues te puedes adaptar a los procedimientos estándares del mercado. Con lo cual, lo primero que tiene que saber una empresa es qué quiere implantar, y no implantar lo que tienes hoy, sino lo que quieres mañana. El gran error muchas veces cuando vamos a las empresas es que te explican cómo están trabajando en ese momento. Y es que no se trata de implantar lo mismo que tienes, lo que se trata es de adaptarte a las nuevas necesidades que tiene el negocio y que vas a tener en un futuro. ¿Vale? Entonces, nuestra primera recomendación y el primer factor clave es hacer un análisis muy exhaustivo de las necesidades actuales y futuras que tiene la compañía. Una vez que tenemos claro qué necesidades tiene la compañía, lo primero que tiene que establecer la empresa que contrata un ERP es un equipo de implantación interno. Muchas empresas piensan, no, viene el implantador o el partner de turno y me implanta el ERP que he elegido. No, no, no. Es súper importante la elección de los key users. Entendemos por key users los usuarios clave de cada uno de los distintos departamentos, y tienen que tener un conocimiento exhaustivo y profundo de todas las necesidades y todos los procedimientos y procesos de la compañía en su área. Y luego tienen que tener una capacidad de decisión, porque probablemente la implantación de un nuevo RP lleva a implantar nuevos procesos de negocio que nos hagan ser más eficientes. Y luego es súper importante la implicación de un equipo de IT. En una implantación de un RP para empresas que facturan ya a partir de 20 millones de euros, si no se tiene un equipo de IT que esté implicado en la implantación del RP, es un fracaso. O sea, no va a ir bien la implantación. La implicación del equipo de IT es fundamental. Después es súper importante que dentro de ese equipo de IT del cliente haya una persona que sea el administrador del sistema, una persona que dé de alta a los usuarios, que ponga los permisos, que ponga más, que ponga menos, que haga los informes que se vayan necesitando, porque una cosa son los informes que tú necesitas en un momento determinado, pero según va pasando el tiempo vamos a tener nuevas necesidades de explotación de información, vamos a tener nuevas necesidades de adaptar los procesos de negocio según las casuísticas nuevas que vayan teniendo nuestros clientes y proveedores, etc. Con lo cual es importante que haya un administrador del sistema al cual el implantador le haya traspasado todo el conocimiento de cómo administrar la herramienta para poder seguir manteniendo viva esta herramienta. Luego también es muy importante adaptarse en la medida de lo posible a las funcionalidades estándar del RP elegido. A ver, aquí no sé muy bien cómo compartir con vosotros esta idea o esta realidad. En España y en los países latinos en general tendemos a pensar que nuestro know-how, nuestra forma de hacer las cosas nos dan una ventaja competitiva con respecto a nuestros competidores. Con lo cual somos muy celosos de que nadie sepa cómo trabajamos y somos muy celosos de seguir trabajando, aunque sea de una manera muy enrevesada. En cambio, nuestros colegas de los países anglosajones, de Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, cuando nos reunimos con ellos, nos damos cuenta que empresas incluso mucho más grandes que las empresas españolas o las empresas latinas en general, me refiero a latinas, Portugal, Italia, Francia, etcétera, son capaces de adaptarse mejor a las funcionalidades estándar que tenga el ERP. Antes, previamente, obviamente, han hecho una elección muy exhaustiva del ERP que quieren implantar y ven que cubren a grandes rasgos pues todos los procesos del negocio que ellos tienen. Y se adaptan, salvo cosas muy específicas, pero se adaptan.
al final no pasa nada por cambiar tus procesos de negocio. En cambio, en España y en los países latinos en general, hemos elegido un RP, las empresas tardan meses en elegir un RP, ese RP cubre el 90% o el 100% de los procesos que ellos tienen, y sin embargo, luego cuando estamos entrando en el detalle, no se quieren adaptar a los procedimientos estándares del RP. Esto es un gran error porque tener que desarrollar cosas que ya hace el RP y hacer pensar al RP de otra manera es posible. Casi todos los RPs suelen tener grandes herramientas de desarrollo que nos permiten adaptar los procesos a las necesidades del cliente, pero va a provocar que tengamos que hacer grandes esfuerzos a la hora de mantener estas aplicaciones a lo largo de los años, y va a provocar también que el proyecto RP en sí se alargue y pues va a crear warning en que pueda ir bien. Entonces, una de las cosas o de los consejos que yo le daría a todas las empresas que están inmersas en un proceso de implantación del RP es que si el RP que están implantando hace los procesos que ellos necesiten, intenten hacerlo de forma estándar y no intentar rizar el rizo y hacer desarrollos. Que se pueden hacer desarrollos, siempre estamos a tiempo, pero para cosas específicas y que realmente den valor añadido. Y luego, todos los RPs del mercado suelen ser buenos. El tema es buscar el que encaja a tus necesidades. Hay RPs que están enfocados para implantarse en empresas que facturan menos de 1 millón de euros, otros que están entre 1 y 10 millones de euros que ya vienen preparametrizados. Hay otros pues, que ya es a partir de 20 millones. Es encontrar el RP al que encaja a tu organización. Pero una vez que está elegido el RP, lo más importante es elegir un implantador que tenga experiencia y con una metodología contrastada. Una experiencia en cientos de clientes y una metodología que la ha aplicado en todos esos clientes y que haya tenido éxito. Y esto es importante a la hora de buscar el implantador o el partner adecuado para poder llevar a cabo una implantación del RP, que probablemente en la vida de una empresa hay momentos clave y uno de ellos es la implantación de un sistema de gestión. Al final es el que va a controlar todos los procesos de negocio de la compañía y es importante ponerse en buenas manos. Bien, estos días atrás, desde nuestro departamento de marketing, como íbamos a hacer esta ponencia, hemos preguntado una serie de cuestiones al mercado, en LinkedIn, a vosotros, que tiene que ver sobre la implantación del RP y queríamos ver qué opinabais. Una de las preguntas que os hemos hecho es, con todos estos temas de las nuevas tecnologías, el poder acceder en remoto, y bueno, pues nos planteábamos, ¿es posible hacer un proyecto de RP 100% en remoto? Y hemos visto que dentro de un proceso de implantación de un RP hay muchas partes, y hay partes que sí se pueden hacer en remoto y podemos ser más eficientes, como pueden ser pues, parametrizar, desarrollar, etc. Y luego hay otras partes que no estábamos tan seguros de poder realizarlas en remoto o que en remoto fuera la mejor vía. Entonces os lo hemos preguntado. Entonces, hay fases como la de análisis, la de formaciones, soporte y la puesta en marcha del RP, que entendíamos que lo ideal era estar de manera presencial. Aún así os lo hemos preguntado y el 84% de vosotros, de todos los que habéis respondido estas preguntas, habéis respondido que preferís que una implantación del RP sea presencial. Un 7% prefieren remoto y un 9% le resulta indiferente. Bueno, esta es vuestra opinión. Yo soy de los que piensa que hay cosas que en persona, para entendernos los seres humanos, en el fondo es mucho mejor que vayamos en persona, que vosotros nos expliquéis, que os sentís, que os explicáis, que vivamos el negocio vuestro del día a día, que visitemos vuestra empresa, visitemos vuestra fábrica. De esta manera podemos empaparnos bien de vuestro negocio y creemos que estas acciones hay que hacerlas presencialmente. Luego es verdad que podremos utilizar las nuevas tecnologías pues para poder parametrizar, desarrollar y ser más eficiente. ¿Qué más os hemos preguntado? Pues, bueno, pues que si es un factor determinante para el éxito del proyecto de implantación en RP, el software, el equipo de consultoría o el equipo del cliente.
Aquí ha habido como un casi empate entre el equipo de consultoría y el equipo del cliente y pocos de vosotros habéis votado en software. A ver, a nivel de reflexión, desde mi punto de vista, el software es muy importante, es decir, si Repsol implanta Contaplus, seguramente le vaya a ir muy mal, por muy buen equipo de consultoría que haya o por muy buen equipo del cliente. Es decir, tenemos que tener un software adaptado a las necesidades que tiene el cliente. Pero una vez elegido esto, es fundamental el equipo. Y nosotros en Alive entendemos el equipo como equipo de consultoría más equipo del cliente. Luego más adelante en mi ponencia os voy a explicar cómo nosotros abordamos los proyectos y ahí explicaré, hay una parte que hablamos del equipo de proyecto. Entonces, simplemente compartir con vosotros que el 50% de vosotros pensáis que el factor determinante es el equipo de consultoría, el 44% el equipo del cliente y solo un 6% pensáis que sea el software. Luego, a la pregunta ¿es relevante que el equipo directivo del partner participe en las distintas fases? El 82% de vosotros habéis opinado que es muy relevante, el 18% poco relevante y el 10% nada relevante. Bueno, desde mi punto de vista, cuando una compañía va a implantar un ERP, va a cambiar muchos procesos de su negocio. Ese ERP va a sustentar el crecimiento de su negocio, le va a dar control del negocio del cliente y yo creo que es importante que con quien se llegue a un acuerdo, pues bueno, pues tenga acceso a la dirección de la empresa que les va a implantar todos estos procedimientos y que, bueno, que en un momento determinado pues pueda llamarles, pueda estar con ellos para que le dé las máximas garantías de éxito. Muy bien, pues estos son los factores claves que bajo nuestro criterio son importantes a la hora de abordar un proyecto de implantación. No me gustaría despedir esta ponencia o este webinar sin antes compartir con vosotros la metodología de implantación de un ERP que tenemos en Alive Business Consulting. Nosotros, como sabéis, implantamos el ERP Sage X3. Este ERP es un ERP que va a empresas que facturan a partir de 20 millones de euros y es un ERP con muchísima funcionalidad que se implanta bajo proyecto. Un proyecto donde nosotros vamos a detectar cuáles son las necesidades que tenéis y os vamos a proponer la forma más óptima y eficiente de automatizar con la plataforma Sage X3 todos estos procesos de negocio, buscando siempre ser más óptimo. Para poder hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es definir un único equipo de proyecto. Quizás sea la parte más importante y tener clara, somos un equipo. No hay un equipo por parte del cliente y un equipo por parte del implantador. Hay un único equipo con un único objetivo, que es automatizar al máximo los procesos de negocio de la compañía, teniendo control sobre ellos y pudiendo acceder a la información. ¿Vale? Entonces, para ello, súper importante implicar a la dirección tanto del cliente como del partner. Por ello, nosotros siempre ponemos un equipo de dirección de proyecto. Este equipo de dirección de proyecto tiene que estar formado por una persona del comité de dirección del cliente, un director del cliente con peso, y por otro lado, nosotros siempre ponemos a alguien de la dirección del implantador. Este equipo de dirección de proyectos, su objetivo es reunirse cada 3 semanas, cada mes aproximadamente, simplemente para repasar los principales puntos, ver que todos son unas quick sessions, o sea, reuniones rápidas en las cuales tienen que ser muy ejecutivas, ver que todo va ok y, bueno, pues citarse para dentro de 3 semanas. Pero lo importante es que si algo no va bien, que se levante la mano bien por parte del implantador o bien por parte del cliente, para poder organizar acciones y mitigar lo que no va bien. Por ejemplo, pues el cliente no entrega a tiempo la información que se le requiere. Oye, mira, si no nos entregas a tiempo esta información, si nos cambias las fechas, etcétera, no vamos a poder entregar el proyecto o empezar cuando nos hayamos comprometido. O pues por parte del implantador, pues el consultor que nos traéis pues no entiende nuestras necesidades, no sabe del negocio. Bueno, pues a lo mejor hay que cambiar al consultor o hay que intentar, bueno, hacer las acciones que tengan que ser, pero hay que tratarlo a nivel de dirección.
Vale, por debajo de este equipo de dirección hay un equipo de gestión de proyecto, donde hay que nombrar un jefe de proyecto por parte del cliente y un jefe de proyecto por parte del implantador. Estas personas tienen que tener una visión global del proyecto, una visión 360 grados, y son las personas que además se van a coordinar para ir gestionando las distintas sesiones que van a tener los usuarios clave del cliente y los consultores de cada una de las áreas. Como ya he adelantado, hay luego un equipo de proyecto. El cliente debe tener un usuario clave por cada una de las áreas que se van a implantar de la compañía, y por parte del implantador habrá un consultor funcional por cada una de las áreas de la compañía, pues de finanzas, de la parte del almacén, de la parte de producción, etc. Entonces, estas personas serán las que tengan reuniones entre ellos, pues para determinar cómo las necesidades que tiene el cliente, cómo las vamos a automatizar, cómo las vamos a parametrizar en el ERP, en este caso SAP X3. Que haya usuarios clave no quiere decir que en estas sesiones de análisis no se vayan a apoyar en usuarios clave que hagan procesos determinados. Por ejemplo, finanzas, pues habrá un key user de finanzas que sepa todos los procesos, pero a lo mejor hay un proceso en concreto que no lo hace él. Y para ir al detalle fino, para poder parametrizarlo con todo el detalle que se merece, pues a lo mejor en esa sesión incorpora para hablar, pues por ejemplo, de los pagos. A la persona que haga los pagos, pues cuando estemos hablando de ese tema en concreto, ese key user puede incorporar a usuarios clave en cada una de las distintas áreas. Entonces, este equipo de proyectos es súper importante definirlo, que sean personas competentes, que sean personas que van a dedicar una muy buena parte de su tiempo al proyecto, que sepáis que esto es un proyecto medio de 9 meses, implantar un RP de 9 meses, un año, y que al final, pues estas personas, una buena parte de su trabajo va a ser implantar el RP. Una vez que está definido el proyecto, nosotros tenemos una metodología que está basada en muchos años de experiencia, y al final voy a intentar ser breve y lo voy a explicar de una manera muy gráfica. Pues al final lo que definimos son una serie de fases, y en cada una de estas fases hacemos una serie de acciones. La primera fase es la fase del lanzamiento. Lo que hacemos es establecer el equipo de trabajo que hemos comentado antes y dar unas pequeñas formaciones básicas de cómo funciona la plataforma. Pues cómo funciona en finanzas, cómo funciona en la gestión de stocks, en ventas, en fabricación, compras, etc. Las áreas que vayamos a implantar. Estas formaciones no son unas formaciones para que los usuarios sepan trabajar con X3, son unas formaciones para que en la siguiente fase, que es la fase de diseño, en los análisis que se hagan, tanto los consultores como los key users hablen el mismo idioma. Y también que a los key users del cliente se les abra un poco la mente y vean las posibilidades que tiene la plataforma para poder adaptarse a las necesidades que ellos tienen. Bien, una vez que estos key users tienen una formación básica, pues empieza la siguiente fase, que es la fase de diseño. Vamos a tener una serie de entrevistas entre nuestros consultores y los key users, donde los key users le van a explicar a nuestros consultores cuáles son sus necesidades de negocio, cuáles son sus procesos y qué es lo que necesitan. En función de eso, un buen consultor lo que tiene que hacer es proponer una solución enfocada a cómo trabaja el ERP. Y aquí lo que haremos es un informe muy exhaustivo, nosotros lo llamamos DSN, Diseño de Solución de Negocio, que son 300 páginas, 350, donde vamos a explicar en profundidad cómo va a funcionar la plataforma en cada uno de los distintos escenarios que la empresa se encuentre, cómo se van a gestionar los procesos de negocio, cuáles van a ser los informes, las consultas que se van a tener, etc. En ese informe o en ese de diseño de solución de negocio, pues se va a explicar exactamente cómo se va a trabajar con X3 en esa compañía y en cada uno de los escenarios. Una vez está hecho este informe, se presenta al cliente, el cliente lo aprueba. Normalmente no es tan fácil, ¿eh? O sea, se presenta al cliente y suele haber varias versiones, etc. Pero una vez que el cliente lo aprueba, la siguiente fase es una fase de ejecución. Lo que hará el implantador o el partner es, desde sus propias oficinas, parametrizar y desarrollar toda la funcionalidad
que hemos acordado en el diseño de la solución de negocio. Una vez hayamos parametrizado, desarrollado y hecho las consultas pertinentes, etcétera, lo que haremos es pasar un juego de datos para presentar el prototipo al cliente y empezar la siguiente fase, que es la fase de validación. Entonces se le presenta el prototipo al cliente con toda la funcionalidad que se ha desarrollado y que se ha configurado, con un juego de datos del cliente, y el cliente evalúa que es acorde a lo que se había dicho en el diseño de solución de negocio. ¿Qué es lo que pasa en esta parte? En esta parte lo que pasa es que una cosa es lo que el key user dice, otra cosa es lo que el consultor entiende y otra cosa es lo que está escrito en el DSN. Muchas veces pasa eso. Y luego cuando el usuario está viendo ya su solución, dice, ostras, si hiciera un paso más aquí o si tuviera un campo, si pudiera filtrar por este otro campo. Bueno, esos pequeños detalles los documentamos también, nos lo aprueba el cliente y luego lo parametrizamos y volvemos a presentarlo, ¿vale? Toda esta parte de validación engloban todos estos trabajos. Y una vez que el cliente da el OK, todos los usuarios dan el OK a que la solución está OK, lo que se hace es que se dan las formaciones a todos los usuarios de la compañía, y lo que se exige a todos los usuarios es que durante unas semanas ellos validen que pueden realizar su día a día con la nueva herramienta. Se les pasan los datos también, y entonces ellos tienen que pues reproducir su día a día, las distintas acciones que hacen, las distintas transacciones que van haciendo con el ERP, y tienen que dar el OK de que ellos, por su parte, pueden empezar a trabajar con el ERP. Esta fase de pruebas es la más importante, porque todo el tiempo que se invierta aquí es tiempo que no vamos a tener que invertir en el Go Live. Y siempre es mejor hacerlo aquí sin presiones, que luego cuando estamos trabajando en real, que den fallos el programa. Con lo cual, es muy importante que todos los usuarios den el OK y prueben en profundidad todos los procesos de negocio con los que interactúan con el sistema, y que comprueben que va bien. Si hay alguno que no va bien, pues que haya alguna casuística que no se haya tenido en cuenta, se arregla y lo vuelven a probar. Una vez que todos los usuarios dan el OK y que se puede trabajar, lo que se decide es cuándo vamos a empezar a trabajar en real con el programa, el Go Live. A partir de aquí se decide una fecha y empezamos a trabajar. Lo que siempre debe de hacer el partner es destinar a todos los consultores que han formado parte del proyecto, destinarlos a dar soporte in situ, presencial, con los usuarios. ¿Por qué? Porque aunque todo está preparado, aunque los usuarios están formados, cuando estás empezando a trabajar con una nueva herramienta, cualquier pequeña duda es un cuello de botella que no te deja seguir. Puede que haya alguna casuística que no hayamos tenido en cuenta y habrá que arreglarlo lo antes posible. Y el sentir para los usuarios el soporte de los consultores que han implantado el SRP con ellos, mano con mano, durante las primeras semanas, es fundamental. Y es lo que nos garantiza el éxito de la implantación. A grandes rasgos, esta es nuestra metodología de implantación. Compartiremos con vosotros con más detalle toda esta presentación. Y bueno, pues es como nosotros solemos abordar todos estos proyectos. Y ya estamos terminando. La verdad que llevamos más de lo previsto, pero no quiero despedir este webinar sin compartir datos de interés de estudios de mercado que la multinacional Sage ha pedido a consultoras como Forrester o como IDC para la solución Sage X3, que es la que nosotros implantamos. Pero probablemente sean extrapolables a otros ERPs. Por ejemplo, según IDC, las empresas con la información más accesible y les permiten tomar decisiones más rápidamente, crecen un 35% más rápido que las que no tienen esa información tan accesible. Y según Forrester, la recuperación de la inversión de un ERP es de hasta el 213%. Estos son datos que para nosotros son fundamentales y que nos va a dar el ERP. Así que sin más, pues quería daros las gracias por haber asistido a esta ponencia o este webinar, y bueno, pues dejamos tiempo para las question and answer o un tiempo para preguntas si tenéis alguna duda. Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias por tu ponencia, ha sido muy interesante. Sí, vamos a ver las preguntas, voy a ir leyéndolas en orden según
han ido entrando a lo largo de la sesión. Una precisamente entró al principio, de parte de Sara Montesinos. Creo que se ha respondido, pero de todas formas podemos repasarla, que seguro que a alguien a lo mejor tampoco le ha podido quedar clara. Y Sara preguntaba, ¿qué equipo por parte del cliente recomendáis que esté implicado en el proyecto? Bueno, Sara, gracias por tu pregunta. Seguramente te la habré respondido antes, pero bueno, por si acaso, a ver, por parte del cliente es importante establecer un equipo y ese equipo, al final lo que tenéis que, pues, lo principal es el jefe de proyecto. Tiene que haber un jefe de proyecto que tenga una visión transversal de toda la compañía. Y que cuando hay una discusión entre que el de compras quiere que sea el proceso de una manera y el de ventas de otra, y cuando los quieras unir llegues a un absurdo, sea el jefe de proyecto el que diga, bueno, tú, para ti, en la operativa diaria es mejor hacerlo de esta manera, pero para la compañía y que todos los procesos casen, es mejor hacerlo de esta otra. Con lo cual, yo lo primero que te diría y el primer consejo es elegir al mejor jefe de proyecto posible. Y ese tiene que ser una persona que conozca en profundidad todos los procedimientos de la compañía, que tenga capacidad de mando y que pueda mandar y que tenga una visión 360. Luego también es importante elegir a los distintos usuarios clave o key users que llamamos nosotros en cada una de las áreas, que son personas también con capacidad de decisión y que conozcan en profundidad los procedimientos de su área. Y luego, lo más importante, tener un administrador del sistema. Es súper importante implicar a IT, porque al final el ERP hay que mantenerlo y hay que mantenerlo a nivel técnico y hay que mantenerlo, pues hay que hacer nuevos informes, hay que adaptar nuevos procesos de negocio, no en el momento de implantar, sino más adelante. Si no tenéis estos recursos con estas capacidades, el RP se os va a quedar obsoleto enseguida. Por lo cual, también es muy importante tener un buen administrador del sistema que sea técnico y que el equipo de IT esté implicado. No sé, espero haberte podido responder, Sara. Muy bien. La segunda pregunta de parte de Santiago Madrid. ¿Cuánto Ya. tiempo suele llevar poner en marcha un proyecto RP? Pues a ver, esa es una pregunta, pues, que depende, como dirían los gallegos. ¿Y de qué depende? Pues a ver, depende sobre todo del tipo de RP que vayas a implantar. Hay RPs como, por ejemplo, yo voy a hablar de los que conozco, que son todos los RPs de la gama de Sage, pero hay RPs como, por ejemplo, Sage 50, que van enfocadas a empresas que facturan menos de 1 millón de euros, pequeñas empresas y pequeños autónomos. Pues a ver, esto es un software que te dan de alta en la nube y te dan una formación pequeña y ya está. Con lo cual, luego hay otros RPs, como por ejemplo Sage 200, que van a empresas que facturan entre 1 y 10 millones de euros. Este RP ya tiene funcionalidad en distintos departamentos, es decir, finanzas, compras, ventas, etcétera, pero esos procesos ya vienen preparametrizados y permiten pequeñas adaptaciones, pero muy mínimas, con lo cual, claro, la adaptación a un SAGE 200 pues puede ser de 1 a 2 meses, porque al final es formar, adaptar algún proceso pequeño, hacer algún informe, pasar los datos y ya está. Luego, pues pues, por ejemplo, SAGE X3, que va para empresas que facturan más de 20 millones de euros. Este tipo de RPs, no solo SAGE X3, sino otros RPs parecidos a él, pues son RPs con mucha funcionalidad y lo que hay que hacer es, vía proyecto, adaptar esa funcionalidad a las necesidades del cliente. Entonces, para ello, pues depende del alcance. En este tipo de proyectos, por ejemplo, hay proyectos que solo son financieros, que en 3 o 4 meses pues podías implantarlo. Hay proyectos, por ejemplo, de distribución, que incluirían las áreas de finanzas, compras, ventas, almacenes y CRM, por ejemplo, que podríamos estar hablando de 6 a 9 meses, o ya proyectos con fabricación, pues que te puedes ir perfectamente a un año, sin ningún problema. Es que depende. Y luego, esto es a nivel general. Luego depende de la complejidad de los procesos de negocio, si hay que hacer desarrollos o no. Pero a grandes rasgos, más o menos estos serían los tiempos. Muy bien, y ya parece que la última pregunta, Raúl Casas nos consulta, ¿es posible implantar un RP sin un departamento de IT?
Pues mira, un RP, si tu empresa, perdona, ¿cómo se llamaba esta persona, Raúl, Elena? Raúl Raúl. Casas. Sí, no, perdona, Raúl. Mira, si tu empresa factura más de 15, 20 millones de euros y te vas a un RP del mercado que está enfocado a este target de empresas, si no se implica el departamento de IT, no es posible implantar un RP. Yo aquí sería muy tajante, pero no es todos serían problemas. Todos serían problemas. Y tampoco vale con externalizar. No, pero yo lo externalizo, no. O sea, al final, la parte de una empresa tiene que tomar el mando de la gestión de su RP, de mantener su RP, de irlo adaptando, porque el negocio está vivo y el RP tiene que evolucionar según evoluciona el negocio del cliente y para ello necesita tener personas de IT que tengan el control de este RP. Si no, es inviable. Esto no quiere decir que luego hay otro tipo de empresas que con un volumen de negocio menor, que tienen otro tipo de herramientas que son preparametrizadas, pues para ese tipo de herramientas, que también se llaman RPs, pues a lo mejor es posible estar sin un informático o sin un departamento de IT. Pero ya para RPs más complejos es totalmente necesario y recomendable. Muy bien, pues parece que Javier no hay más preguntas. Y un poco para concluir, Javier, si me permites, me gustaría añadir que en Alay Business Consulting estamos encantados de escuchar vuestras necesidades y os dejamos aquí todos nuestros datos de contacto, pues por si queréis ampliar más información, pues estar al día a día de todos nuestros proyectos, podéis seguirnos en redes sociales, ver nuestra página web o bien también escribirnos por email, pues para tener un trato más personalizado y escuchar vuestro caso en particular. Os enviaremos también la grabación a todos para que podáis compartir la sesión con vuestro equipo. Y ahora ya sí, Javier, ya te cedo la palabra por si quieres añadir algo más antes de finalizar. No, muchas gracias, Elena. No, simplemente agradeceros el tiempo que nos habéis dedicado a las personas que habéis asistido al webinar. También agradeceros al tiempo a las personas que no habéis asistido al webinar, pero nos estáis viendo en la grabación. Y tanto yo como todo el equipo de Alive está a vuestra entera disposición para ayudaros en lo que en lo que necesitéis. Y estamos totalmente abiertos a escucharos. Muchísimas gracias y que tengáis un feliz verano. Gracias. Muchísimas gracias a todos.